Hermanos míos, hoy voy a hablarles de algo que duele, de algo que destroza matrimonios, que apaga la luz en los ojos de esposos que alguna vez se amaron con locura. Voy a hablarles de la soledad más profunda que existe. Aquella que se vive junto a la persona con quien prometiste compartir la vida entera. Esa soledad que no entienden los solteros, esa tristeza que carcome por dentro cuando compartes la cama pero no compartes el alma, cuando vives bajo el mismo techo pero habitas mundos completamente diferentes. Hoy quiero que me escuches con atención, porque lo que voy a decirte puede salvar tu matrimonio o explicarte por qué está muriendo lentamente ante tus ojos. No vine aquí a darte palabras bonitas que se olvidan, vine a hablarte con la verdad que libera, aunque duela, aunque incomode, porque te amo lo suficiente como para no mentirte. ¿Sabes qué es lo más triste que he visto en mis años de sacerdocio? No son los divorcios, no son las infidelidades en sí mismas. Lo más triste es ver a matrimonios que siguen juntos pero están completamente muertos por dentro. Parejas que duermen en la misma cama como dos extraños, que comparten mesa pero no comparten vida, que responden con monosílabos cuando antes conversaban horas enteras. He visto a hombres y mujeres que lloran en el confesionario diciéndome: Padre, no sé en qué momento perdimos todo. Y cuando les pregunto por la intimidad en su matrimonio, bajan la mirada avergonzados, porque saben que ahí está el principio del fin. La intimidad, hermano, hermana, no es un lujo en el matrimonio, es el oxígeno. Y cuando falta el oxígeno, todo comienza a morir lentamente, dolorosamente, irremediablemente. Déjame decirte algo que quizás nunca te han dicho con esta claridad. Dios diseñó el matrimonio como una comunión total, completa, sin reservas. Cuando el libro del Génesis nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, no está hablando solamente del acto matrimonial. Está hablando de una fusión de almas, de corazones, de proyectos, de sueños, de cuerpos también, sí, porque somos seres encarnados y nuestra corporalidad importa. La intimidad que Dios pensó para el matrimonio es total, espiritual, emocional, psicológica y física. Cuando cualquiera de estas dimensiones falla, todo el edificio comienza a agrietarse. Y he visto demasiadas veces cómo esas grietas se convierten en abismos que parecen imposibles de cruzar. Hoy no te voy a dar un sermón moralista sobre lo que debes o no debes hacer. Hoy te voy a hablar como el pastor que soy, como el hombre que ha escuchado miles de confesiones, que ha sostenido las manos temblorosas de esposos al borde del abismo, que ha visto matrimonios resucitar cuando parecían condenados a muerte. Te voy a hablar desde la experiencia, desde la palabra de Dios, desde la sabiduría de la iglesia que tiene 2000 años conociendo el corazón humano. Y te voy a decir algo que necesitas grabar en tu mente y en tu corazón. Si tu matrimonio no tiene intimidad, si has dejado que se enfríe esa chispa sagrada que Dios encendió el día de tu boda, estás jugando con fuego. Y no es el fuego purificador del Espíritu Santo, es el fuego destructivo que reduce a cenizas todo lo que tocas. Porque verás, cuando la intimidad muere en un matrimonio, no muere de golpe como en un accidente. Muere lentamente como quien se desangra poco a poco, empieza con excusas. Estoy cansado, mañana no es el momento. Continúa con distancia, ya no se tocan al pasar, ya no se buscan con la mirada, ya no se rozan las manos como antes. Sigue con frialdad. Las conversaciones se vuelven transaccionales, mecánicas, vacías de emoción. Y termina en el infierno del desamor donde dos personas comparten apellido pero ya no comparten nada más. Y cuando llegan a mi confesionario, cuando me miran con esos ojos apagados, me dicen la frase más desoladora que existe: Padre, creo que ya no amamos. Y yo les respondo: no es que no amen, es que dejaron morir la intimidad que alimentaba ese amor. Escúchame bien, porque ahora voy a entrar en lo profundo de este tema. La intimidad en el matrimonio es como el agua para una planta. Puedes tener la mejor tierra, la mejor maceta, la mejor ubicación, pero si no riegas esa planta se marchitará y morirá. Y muchos matrimonios están muriendo de sed mientras los esposos se preguntan qué salió mal. La intimidad no se mantiene sola, no es algo que sucede automáticamente porque firmaste un papel ante el altar. La intimidad es una decisión diaria, un compromiso renovado cada mañana, un trabajo constante que requiere intencionalidad, esfuerzo, dedicación y sobre todo amor verdadero. He visto matrimonios que funcionan como empresas, reparten tareas, cumplen horarios, ejecutan responsabilidades, pero no hay calor humano, no hay ternura, no hay pasión. Se han convertido en socios de una corporación llamada familia, pero han olvidado que son esposos, amantes, compañeros de alma. Y cuando les pregunto cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación profunda, que se miraron a los ojos sin prisa, que se entregaron el uno al otro sin reservas, me miran confundidos porque ni siquiera recuerdan.
Han dejado que la rutina, el cansancio, las preocupaciones económicas, los hijos, el trabajo, todo se interponga entre ellos. Y poco a poco, sin darse cuenta, se han convertido en compañeros de piso que ocasionalmente comparten responsabilidades, pero ya no comparten vida. La Iglesia, en su infinita sabiduría, nos enseña que el acto conyugal es santo, sagrado, un sacramento viviente que renueva la alianza matrimonial cada vez que los esposos se unen. No es algo sucio, no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Es un don de Dios, un regalo divino que nos permite experimentar en carne propia la unión que Cristo tiene con su iglesia. San Pablo nos lo dice claramente en Efesios: este misterio es grande, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Cuando los esposos se unen íntimamente, están celebrando ese misterio, están renovando su alianza, están diciéndose sin palabras: te elijo hoy como te elegí el día de nuestra boda. Pero cuando esa intimidad desaparece, cuando se vuelve esporádica, mecánica o inexistente, algo esencial se rompe en el matrimonio. Y aquí viene algo que muchos no quieren escuchar, pero que necesitan oír. Cuando un matrimonio pierde la intimidad, se abre la puerta a 1000 tentaciones. No te estoy diciendo que la falta de intimidad justifique la infidelidad, jamás. El que comete adulterio carga con su propio pecado y su propia responsabilidad. Pero te estoy diciendo que cuando dejas a tu esposo o esposa en el desierto de la soledad afectiva y física, cuando construyes muros en lugar de puentes, cuando niegas tu cuerpo y tu corazón al que juró amarte toda la vida, estás creando un vacío peligroso. Y la naturaleza humana, en su debilidad, tiende a llenar los vacíos. Algunos lo llenan con trabajo excesivo, otros con adicciones, otros con fantasías, otros con personas que nunca debieron entrar en sus vidas. Y cuando eso sucede, cuando la traición golpea la puerta, entonces vienen a preguntarme: Padre, ¿cómo pudo hacerme esto? Y yo, con dolor en el alma, tengo que preguntarles: ¿y tú? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste sentir amado, deseado, valorado? Porque verás, hermano, hermana, la intimidad no es solamente el acto físico. Es la mirada que busca, la caricia que consuela, la conversación que conecta, el beso que no lleva nada más pero que dice te amo. Es el detalle inesperado, la palabra de aliento, el abrazo que dura un poco más de lo normal. Es el interés genuino por lo que le pasa al otro, es la risa compartida, es el llanto acompañado. Es construir día a día ese espacio sagrado donde los dos pueden ser completamente vulnerables, completamente auténticos, completamente ellos mismos, sin miedo al juicio o al rechazo. Cuando esa intimidad emocional muere, la intimidad física se vuelve imposible o se convierte en algo vacío, en un mero trámite que deja más soledad que antes. ¿Y sabes qué me rompe el corazón? Ver parejas jóvenes de 30 o 40 años que ya viven como ancianos sin pasión, sin fuego, sin vida. Me dicen: Padre, es que ya llevamos 10 años juntos, ¿es normal que se apague la llama? Y yo les respondo: no, 1000 veces no, no es normal, es consecuencia de la negligencia, del abandono, de haber dado por sentado al otro. He conocido matrimonios de 70 años que se miran con el mismo brillo en los ojos que cuando tenían 20. ¿Cuál es su secreto? Nunca dejaron de cortejarse, nunca dejaron de buscarse, nunca dieron por terminada la luna de miel. Entendieron que el amor es una decisión diaria, no un sentimiento que viene y va según el clima emocional. Ahora déjame hablarte de las consecuencias específicas, concretas, devastadoras que he visto cuando la intimidad muere en un matrimonio. Primera consecuencia: la comunicación se vuelve superficial o desaparece. Cuando no hay intimidad física y emocional, las conversaciones se reducen a lo funcional. ¿Qué hay de comer? ¿Quién recoge a los niños? ¿Cuánto costó la luz? Ya no hay espacio para hablar de sueños, de miedos, de esperanzas. Ya no se comparten las inquietudes del alma. Y poco a poco los esposos se convierten en extraños que hablan idiomas diferentes aunque usen las mismas palabras. He visto matrimonios donde llevan años sin tener una conversación real, profunda, significativa. Viven juntos pero completamente desconectados, como dos islas en el mismo archipiélago que nunca se tocan. Segunda consecuencia: aparece el resentimiento. Cuando uno de los cónyuges anhela intimidad y el otro la niega sistemáticamente, se acumula un dolor profundo. El que es rechazado comienza a sentirse no deseado, no valorado, no amado. Comienza a dudar de sí mismo, de su atractivo, de su valor, y ese dolor se convierte en resentimiento, en amargura. He escuchado a hombres y mujeres decirme con lágrimas: me siento invisible para mi esposo, siento que mi esposa me soporta pero no me desea. Y ese resentimiento es como un veneno que contamina todo, cada conversación, cada gesto, cada decisión.
El matrimonio se convierte en un campo de batalla, donde cada uno guarda sus heridas y planea su venganza silenciosa. Tercera consecuencia, la autoestima de ambos se deteriora. El que es rechazado siente que no es suficiente, que hay algo malo en él. El que rechaza carga con la culpa, se siente presionado, inadecuado. Ambos terminan dañados, ambos terminan sintiéndose menos de lo que son. Y esa baja autoestima afecta todas las áreas de su vida, el trabajo, las amistades, la relación con los hijos, incluso su relación con Dios. Porque cuando no te sientes amado en tu matrimonio, cuando no experimentas esa aceptación total que debería caracterizar la unión conyugal, comienzas a dudar de todo, incluso del amor de Dios. He visto personas alejarse de la fe porque el dolor en su matrimonio era tan grande que no podían creer en un Dios de amor. Cuarta consecuencia, los hijos sufren. Aunque creas que tus hijos no se dan cuenta, te aseguro que perciben todo, sienten la tensión, notan la frialdad, captan la tristeza no expresada. Y aprenden de ustedes lo que es el matrimonio, aprenden que el amor es frío, distante, obligatorio. Están formando su idea de lo que será su futuro matrimonio basándose en lo que ven en casa. Y si ven un matrimonio sin intimidad, sin afecto, sin pasión, eso es lo que considerarán normal. Estarás condenándolos a repetir tu mismo error. He visto hijos adultos que le tienen terror al matrimonio porque vieron el infierno que vivieron sus padres. Hijos que prefieren permanecer solteros antes que sufrir lo que vieron sufrir a mamá o a papá. Quinta consecuencia, y quizás la más grave desde el punto de vista espiritual, te alejas de Dios. Porque el matrimonio es un camino de santificación, es el sacramento que debería acercarte al cielo, pero cuando tu matrimonio es un infierno de soledad y frialdad, cuando no experimentas en tu cónyuge el amor de Dios hecho carne, cuando cada día es una cruz sin esperanza de resurrección, entonces comienzas a dudar, a alejarte, a cerrar tu corazón también a Dios. He visto creyentes fervorosos convertirse en personas amargas y alejadas de la fe porque su matrimonio los destruyó lentamente. Y eso, hermanos, eso es lo que más me duele, porque Dios diseñó el matrimonio para acercarnos a Él, no para alejarnos. Pero escúchame bien, porque ahora viene la parte que necesitas grabar en tu corazón. No importa cuán muerto parezca tu matrimonio, Dios es el Dios de las resurrecciones. Si Él pudo sacar a Lázaro de la tumba después de 4 días, si pudo resucitar a su hijo después de 3 días en el sepulcro, puede resucitar tu matrimonio aunque lleve años muerto. He sido testigo de milagros matrimoniales que desafían toda lógica humana. Parejas que estaban firmando los papeles del divorcio y hoy se aman más que nunca. Matrimonios que no se hablaban hace meses y hoy no pueden estar separados. ¿Cuál fue la diferencia? La gracia de Dios operando en corazones que se abrieron a la conversión, al perdón, a la reconstrucción de la intimidad perdida. Lo primero que necesitas entender es que recuperar la intimidad requiere humildad. Alguien tiene que dar el primer paso, alguien tiene que bajar la guardia, alguien tiene que reconocer, hemos fallado, yo he fallado y quiero que esto cambie. Y ese primer paso es el más difícil porque requiere tragarte tu orgullo, tus resentimientos acumulados, tu necesidad de tener la razón. Requiere que vayas donde tu esposo o esposa y le digas con sinceridad, quiero recuperarte, quiero recuperarnos, quiero que volvamos a ser aquellos que se juraron amor eterno. Y sí, quizás te rechace al principio, quizás desconfíe porque has sido herido muchas veces, pero la perseverancia en el amor puede derretir el corazón más helado. Lo segundo es que necesitas hacer un examen de conciencia profundo. ¿Cuándo empezó a morir la intimidad en tu matrimonio? ¿Qué papel jugaste tú en esa muerte? Porque es muy fácil señalar al otro, decir es que él nunca, es que ella siempre. Pero la verdad es que en un matrimonio las responsabilidades son compartidas. Quizás tú te dedicaste tanto a los hijos que olvidaste a tu esposo. Quizás tú trabajaste tanto que tu esposa dejó de existir para ti. Quizás te dejaste vencer por el cansancio y convertiste el encuentro íntimo en una obligación pesada en lugar de una celebración. Quizás heriste con palabras y ahora no entiendes por qué tu cónyuge no quiere entregarse a ti. Reconoce tu parte, confiésala, pide perdón genuinamente. Lo tercero, necesitas comunicarte con honestidad y vulnerabilidad. Siéntense sin distracciones, sin televisión, sin celulares y hablen de verdad. Dile a tu esposo o esposa cómo te sientes, qué extrañas, qué anhelas, pero hazlo sin acusar, sin atacar. No digas tú nunca me buscas, di yo extraño nuestra intimidad, extraño sentirme cerca de ti. No digas ya no me amas, di necesito sentir tu amor de manera tangible y sobre todo escucha.
Escucha de verdad lo que el otro tiene que decir, sus miedos, sus frustraciones, sus heridas. Quizás descubras que tu esposa se siente usada en lugar de amada. Quizás descubras que tu esposo se siente constantemente rechazado y por eso dejó de intentar. La comunicación honesta es el puente que reconecta las almas. Lo cuarto, necesitas volver a cortejar. Sí, aunque lleven 20 años casados, necesitas volver a conquistar a tu esposo o esposa. Sorpréndelo con detalles, escríbele cartas de amor, invítala a salir como cuando eran novios, tócala sin segundas intenciones, abrázala, bésala, dile palabras hermosas, porque el afecto físico no sexual es fundamental para reconstruir la confianza y la conexión. Muchas veces la intimidad física murió porque primero murió el afecto cotidiano. Cuando tu único contacto físico con tu cónyuge es en la cama, entonces se siente usado, no amado. Reconstruyan primero la ternura, la cercanía emocional y verán cómo poco a poco el deseo se reaviva naturalmente. Lo quinto, busquen ayuda si la necesitan. No hay vergüenza en acudir a un consejero matrimonial, a un psicólogo cristiano, a su sacerdote. A veces necesitamos a alguien objetivo que nos ayude a ver lo que nosotros, cegados por el dolor y el resentimiento, no podemos ver. He visto matrimonios salvarse porque tuvieron la humildad de decir, no podemos solos, necesitamos ayuda. Y también, hermanos, acudan a los sacramentos. La confesión regular limpia el alma y el corazón. La Eucaristía les da la fuerza para perseverar cuando todo parece imposible. Oren juntos, porque la pareja que reza unida permanece unida. Cuando ponen a Dios en el centro de su matrimonio, Él hace milagros que ustedes solos jamás podrían lograr. Ahora déjame contarte algo que he observado en mis años de ministerio. Los matrimonios que mantienen viva su intimidad tienen ciertas características en común. Primera, se priorizan el uno al otro por encima de todo lo demás después de Dios. No permiten que el trabajo, los hijos, las amistades o ninguna otra cosa ocupe el lugar que le corresponde al cónyuge. Entienden que su matrimonio es el fundamento de su familia y que si ese fundamento se debilita, todo lo demás se derrumba. He visto padres que descuidan tanto su matrimonio por dedicarse a los hijos que cuando los hijos se van se encuentran con un extraño al otro lado de la cama. Cuiden su matrimonio con el mismo celo con que cuidan a sus hijos. Segunda característica, cultivan la admiración y el respeto mutuos. Nunca se critican en público, nunca ridiculizan al otro, nunca hacen comentarios despectivos. Al contrario, hablan bien el uno del otro, destacan sus virtudes, expresan gratitud. Porque la intimidad florece en un ambiente de respeto y admiración. ¿Cómo vas a querer entregarte íntimamente a alguien que te hace sentir menos, que te critica constantemente, que te compara con otros? He visto matrimonios donde el veneno de las palabras ha matado todo deseo, todo amor. Salomón nos dice en Proverbios, muerte y vida están en poder de la lengua. Tus palabras pueden construir o destruir tu matrimonio. Elige construir. Tercera característica, tienen tiempo de calidad juntos. No permiten que la rutina consuma todo su tiempo y energía. Planean citas regulares, escapadas de fin de semana, momentos a solas, aunque sea en casa después de que los niños duermen. Entienden que el amor necesita ser alimentado constantemente, que no se mantiene solo con buenas intenciones. He visto matrimonios transformarse completamente cuando comenzaron a dedicarse tiempo exclusivo el uno al otro, sin distracciones. 1 hora a la semana de conversación profunda puede cambiar radicalmente un matrimonio. 2 noches al mes dedicadas exclusivamente a renovar su intimidad pueden reavivar la pasión que creían perdida. Cuarta característica, manejan los conflictos de manera constructiva, porque todos los matrimonios tienen conflictos, la diferencia está en cómo los manejan. Los matrimonios saludables no evitan los problemas, los enfrentan con amor y respeto. No se van a dormir enojados como nos enseña San Pablo. No guardan rencores ni llevan cuentas de las ofensas. Perdonan genuinamente 70 veces 7 como nos enseñó Jesús. He visto matrimonios destruidos por pequeños resentimientos acumulados durante años. Y he visto matrimonios fortalecidos por grandes crisis porque aprendieron a perdonar de corazón y a reconstruir sobre bases más sólidas. Quinta característica, mantienen viva la pasión física. No se conforman con la rutina, no caen en la monotonía, buscan sorprenderse, varían, se esfuerzan por mantener el deseo vivo, cuidan su apariencia no por vanidad, sino por amor al otro. Se dedican tiempo para prepararse, para lucir bien, para ser atractivos para su cónyuge, entienden que la intimidad física es un don que debe ser cultivado, no algo que simplemente sucede,
Y aquí déjame ser claro, no estoy hablando de nada contrario a la moral católica, estoy hablando de que dentro del matrimonio la creatividad, la pasión y el deseo mutuo son no solo permitidos, sino deseables y buenos. Y ahora quiero abordar algo delicado pero necesario, las excusas que ponemos para evitar la intimidad. He escuchado todas las excusas imaginables. Estoy muy cansada y sí, lo entiendo, la vida moderna es agotadora, pero ¿sabes qué? Si tuvieras que ir a una cita importante con tu jefe, encontrarías la energía. Si te invitaran a una fiesta especial, te activarías. ¿Por qué no haces ese mismo esfuerzo por la persona más importante de tu vida? El cansancio real existe, pero también existe el cansancio selectivo, ese que desaparece para todo excepto para tu cónyuge. Y si realmente estás tan agotada que no puedes sostener tu matrimonio, entonces algo está muy mal con tu estilo de vida y necesitas hacer cambios radicales. Otra excusa común, ya no siento lo mismo que antes. Por supuesto que no, porque el amor maduro es diferente al enamoramiento inicial, pero puede ser más profundo, más hermoso, más satisfactorio. El problema es que muchos confunden amor con mariposas en el estómago, con la euforia inicial que inevitablemente se transforma con el tiempo. El amor verdadero es una decisión, es un compromiso que se renueva cada día, aunque no siempre vengan las emociones intensas. Y déjame decirte algo, cuando decides amar con acciones, aunque no sientas las emociones eventualmente regresan. He visto parejas recuperar la pasión después de años de sequía, simplemente porque decidieron actuar con amor incluso cuando no lo sentían. Otra excusa, tenemos demasiados problemas sin resolver. Y mi respuesta es, ¿cuándo van a estar todos los problemas resueltos? ¿Cuándo van a tener la vida perfecta para poder amarse? La vida siempre tendrá problemas, económicos, familiares, de salud. Si condicionas tu intimidad a que todo esté perfecto, nunca la tendrás. Al contrario, la intimidad es parte de la solución a los problemas, no algo que debe esperar hasta que se resuelvan. Cuando los esposos se mantienen unidos íntimamente, enfrentan mejor las crisis. Cuando se distancian, las crisis los destruyen. He visto matrimonios sobrevivir a tragedias terribles porque su intimidad los mantenía unidos, y he visto matrimonios destruirse por problemas menores porque la falta de intimidad los hacía vulnerables. Y la excusa más triste de todas, ya es demasiado tarde para nosotros. Hermano, hermana, mientras haya vida, nunca es demasiado tarde. Mientras tus pulmones respiren, mientras tu corazón lata, Dios puede hacer milagros. He visto matrimonios al borde del divorcio, después de infidelidades, después de años de frialdad, resucitar gloriosamente cuando ambos se abrieron a la gracia de Dios. No subestimes el poder de un Dios que creó el universo de la nada, que separó el mar rojo, que resucitó muertos. Si Él pudo hacer todo eso, ¿crees que no puede restaurar tu matrimonio? El problema no es si Dios puede, el problema es si tú vas a permitirle que lo haga. Déjame contarte historias reales que he vivido. Conocí a una pareja que llevaba 15 años sin intimidad física, 15 años compartiendo cama como dos tablas paralelas que nunca se tocan. Vivían como hermanos, no como esposos. Ella me confesó que había olvidado lo que era sentirse mujer. Él me confesó que se sentía rechazado y no deseado desde hacía tanto que ya ni siquiera lo intentaba. Estaban en proceso de separación cuando vinieron a verme como último recurso. Les di un reto, 30 días dedicados a reconstruir su intimidad, comenzando desde cero. Les pedí que cada noche, antes de dormir, conversaran 15 minutos en la oscuridad, sin celulares, solo ellos dos, que se tomaran de las manos mientras conversaban, que durante esas 2 semanas no intentaran nada sexual, solo reconectar emocionalmente, y que al final de cada conversación se dieran un beso, aunque fuera breve. Los primeros días fueron incómodos, artificiales, forzados, pero poco a poco comenzaron a recordar por qué se habían enamorado. Comenzaron a escucharse realmente por primera vez en años. Ella le contó sus miedos, sus inseguridades, él le contó su dolor, su soledad, y algo comenzó a sanar. Después de 2 semanas, les pedí que añadieran abrazos más largos, caricias sin intención sexual, masajes, que volvieran a descubrir el placer del contacto físico sin presión, y hermanos, a los 3 meses, ese matrimonio había resucitado. No solo volvieron a tener intimidad física, sino que descubrieron una conexión que nunca habían tenido, ni siquiera en sus primeros años. Hoy, 5 años después, son consejeros matrimoniales que ayudan a otras parejas.
porque experimentaron en carne propia el poder restaurador de Dios. Otra historia, un hombre que me confesó haber sido infiel, su esposa lo descubrió y el matrimonio explotó. Ella estaba destrozada no solo por la traición, sino porque se culpaba a sí misma. Me decía llorando: Padre, dejé de cuidarme, dejé de interesarme en él, me dediqué solo a los niños, esto es mi culpa. Y tuve que detenerla. Y no, hermana, la infidelidad es su culpa, su decisión, su pecado. Tú puedes haber fallado en otras cosas, pero él eligió traicionarte. Pero ella quería salvar su matrimonio. Él, genuinamente arrepentido, también quería reconstruir. Fue un camino larguísimo de sanación, terapia, confesión, perdón, mucho perdón, pero hoy, 10 años después, tienen un matrimonio más fuerte que nunca. Ella me dijo hace poco: Padre, nunca creí que podría volver a confiar en él, mucho menos desear estar con él íntimamente, pero Dios sanó mis heridas y nuestro matrimonio es hoy un testimonio de su misericordia. ¿Y sabes qué tienen en común estas historias? Que en ambos casos hubo alguien dispuesto a dar el primer paso. Alguien que tragó su orgullo, que se arriesgó al rechazo, que creyó cuando parecía imposible creer. Y esa persona fuiste tú, o eres tú ahora, el que está escuchando estas palabras. Dios te está llamando a ser el instrumento de restauración en tu matrimonio. No esperes a que el otro cambie, comienza tú a cambiar. No esperes a recibir amor, comienza tú a dar amor. No esperes a que se disculpen, comienza tú a pedir perdón. Porque el matrimonio cristiano no es un negocio de dar y recibir equitativamente, es un sacrificio mutuo donde cada uno busca el bien del otro por encima del propio. Y ahora quiero hablarte de algo que muchos sacerdotes evitan por considerarlo demasiado íntimo o delicado: la espiritualidad de la intimidad matrimonial. El acto conyugal, cuando se vive como Dios lo diseñó, es una oración encarnada. Es el cuerpo diciendo lo que a veces las palabras no pueden expresar. Te entrego todo lo que soy, te recibo completamente, somos uno. Es la renovación de la alianza matrimonial, es el lenguaje del amor total. Por eso la Iglesia enseña que debe estar abierto a la vida y debe ser expresión de amor verdadero, no de uso egoísta. Cuando los esposos se unen íntimamente con respeto, ternura, generosidad mutua, están experimentando un anticipo del cielo, están tocando lo divino en lo humano. Pero cuando se prostituye ese acto, cuando se convierte en simple búsqueda de placer egoísta, cuando uno usa al otro como objeto, cuando hay violencia o imposición o falta de respeto, entonces se degrada algo sagrado. Y déjame ser absolutamente claro aquí: dentro del matrimonio, el sí debe ser libre, entusiasta, mutuo. Nunca debe haber coerción, manipulación o imposición. El esposo que fuerza a su esposa está pecando gravemente, está violando la dignidad de quien prometió amar y proteger. Y la esposa que usa la intimidad como moneda de cambio, como premio o castigo, como herramienta de manipulación, también está pervirtiendo algo sagrado. La intimidad matrimonial debe ser siempre un don mutuo, libremente dado y gozosamente recibido. He escuchado a mujeres que me cuentan con vergüenza que sus esposos les exigen cosas que ellas encuentran degradantes, que las hacen sentir usadas en lugar de amadas. Y he escuchado a hombres que me cuentan que sus esposas tratan la intimidad como un deber desagradable que hay que cumplir lo más rápido posible. Ambas situaciones están lejos del plan de Dios. La intimidad matrimonial debe ser un encuentro de amor donde ambos se sienten valorados, respetados, deseados y amados. Debe haber comunicación, respeto mutuo, disposición a complacer al otro, pero también a expresar lo que uno necesita. Y sobre todo, debe haber ternura, paciencia, tiempo, ese tiempo que la sociedad moderna nos ha robado, pero que debemos recuperar. San Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, nos enseñó verdades profundísimas sobre la intimidad matrimonial que muchos católicos desconocen. Nos enseñó que el cuerpo revela a la persona, que es lenguaje del amor, que la sexualidad humana es un don precioso que nos permite participar del poder creador de Dios. Nos enseñó que el placer en el matrimonio no es algo de lo que debamos avergonzarnos, sino un don de Dios que debe ser vivido con responsabilidad y amor. Pero también nos advirtió contra la mentalidad contraceptiva que separa el amor de la procreación, que dice: te quiero, pero no quiero el fruto de nuestro amor. Esa mentalidad, hermanos, ha dañado profundamente la intimidad matrimonial moderna porque introduce el egoísmo donde debería haber entrega total. Y ahora, antes de continuar, déjame preguntarte algo que necesitas responder con honestidad ante Dios. ¿Estás viviendo tu sexualidad matrimonial según el plan de Dios o según el plan del mundo? ¿Estás buscando el bien de tu cónyuge o solo tu propia satisfacción? ¿Estás abierto a la vida
o has cerrado tu corazón al don de los hijos? ¿Tratas a tu esposo o esposa con la dignidad que merece como templo del Espíritu Santo o lo usas como objeto de placer? Estas preguntas duelen, lo sé, pero necesitas hacértelas porque tu eternidad puede depender de cómo las respondas. Porque verás, Dios te pedirá cuentas de cómo viviste tu matrimonio. Te preguntará si fuiste fiel, no solo en el sentido de no cometer adulterio, sino fiel a la vocación matrimonial completa. Si amaste a tu cónyuge como Cristo amó a la iglesia, con entrega total, con sacrificio, con fidelidad inquebrantable, si buscaste su santificación o su perdición. Si construiste tu hogar sobre la roca firme de su palabra o sobre la arena movediza de las modas pasajeras, y si descuidaste tu matrimonio, si dejaste morir la intimidad que debía mantenerlo vivo, tendrás que responder por ello, no para condenarte, sino para que reconozcas tu error, te arrepientas y cambies. Hermanos, el tiempo corre más rápido de lo que creemos. Los años que desperdiciaste en frialdad y distancia no volverán. Los niños crecen, la vida pasa, y un día te despertarás y te darás cuenta de que perdiste algo precioso que nunca recuperarás. El tiempo de amar, de conectar, de construir recuerdos hermosos con tu cónyuge. He visto ancianos llorar amargamente en sus lechos de muerte, no por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. Por el amor que no dieron, las palabras hermosas que no dijeron, los abrazos que no ofrecieron, la intimidad que rechazaron. Y entonces es demasiado tarde porque ya no hay tiempo de rectificar. Por eso te digo hoy, con la urgencia del que sabe que la vida es breve, no esperes más. No esperes al momento perfecto que nunca llegará. No esperes a que el otro dé el primer paso. No esperes a sentirte motivado. Actúa hoy, ahora mismo. Cuando termines de escuchar este mensaje, busca a tu esposo o esposa y dile: necesitamos hablar, necesitamos reconstruir lo que hemos perdido, necesitamos recuperar nuestra intimidad. Y si te rechaza, persevera. Si duda, demuéstrale con acciones que hablas en serio. Si te dice que es demasiado tarde, recuérdale que con Dios nunca es demasiado tarde. Sé valiente, sé persistente, lucha por tu matrimonio como si tu vida dependiera de ello, porque en cierto sentido así es. Y mientras luchas, mientras trabajas en reconstruir tu intimidad matrimonial, acude a la oración, reza el rosario pidiendo la intercesión de María, la madre que jamás ha dejado sin respuesta una súplica sincera. Reza a San José, el esposo fiel y protector. Reza a Santa Ana y San Joaquín, padres de María y modelo de matrimonio santo. Reza a todos los santos esposos que te precedieron, Santa Rita, que oró por su esposo violento hasta convertirlo. San Luis y Santa Celia Martín, padres de Santa Teresita. Los beatos Luigi y María Beltrame Quattrocchi, primer matrimonio canonizado juntos. Todos ellos enfrentaron dificultades en sus matrimonios y las superaron con fe, con oración, con perseverancia. Y sobre todo, acude a Jesús en la Eucaristía, porque en la Eucaristía encuentras el modelo perfecto de entrega total. Cristo que se da completamente, sin reservas hasta la última gota de sangre. Esa es la medida del amor matrimonial. Esa entrega total, sin condiciones, sin cálculos egoístas. Cuando comulgas estás recibiendo ese amor en tu cuerpo y en tu alma. Y ese amor tiene el poder de transformarte, de hacerte capaz de amar como creías que no podías amar. He visto matrimonios salvados por el poder de la Eucaristía, porque cuando ambos cónyuges se alimentan del mismo Cristo, se van asemejando más a Él y por tanto se van haciendo más compatibles entre sí. Ahora déjame abordar algo que muchos matrimonios enfrentan: las heridas del pasado que impiden la intimidad presente. Quizás fuiste abusado sexualmente en tu infancia y ahora, aunque amas a tu cónyuge, tu cuerpo se cierra, tu mente se llena de recuerdos dolorosos, la intimidad se convierte en un campo minado de traumas no sanados. O quizás traes heridas de relaciones pasadas, comparaciones, expectativas no realistas formadas por la pornografía. O quizás tuviste una educación tan represiva sobre la sexualidad que ahora, incluso dentro del matrimonio sagrado, te sientes culpable por desear a tu esposo o esposa. Todos estos son obstáculos reales, dolorosos, complejos. Y aquí necesito decirte algo importante: si cargas con heridas profundas que impiden tu intimidad matrimonial, necesitas buscar sanación. Necesitas quizás terapia profesional con un psicólogo cristiano que entienda tanto la psique humana como los valores de la fe. Necesitas quizás el ministerio de sanación interior y liberación que la iglesia ofrece. Necesitas confesión y dirección espiritual.
porque esas heridas no sanarán solas con el tiempo, necesitan ser tratadas con la gracia de Dios y con herramientas humanas apropiadas. Y mientras buscas esa sanación, necesitas comunicarte honestamente con tu cónyuge, explicarle lo que te pasa, pedirle paciencia y comprensión. Un matrimonio cristiano maduro puede caminar juntos por el proceso de sanación. He visto sanaciones milagrosas de traumas sexuales profundos. Mujeres que fueron abusadas en su niñez y que después de años de terapia y oración pudieron finalmente experimentar la intimidad matrimonial como algo hermoso y sagrado en lugar de como algo traumático. Hombres que fueron adictos a la pornografía y que después de un proceso duro de conversión y sanación pudieron amar a sus esposas con pureza y ternura. Porque nuestro Dios es el Dios que sana todas nuestras dolencias, que venda nuestras heridas, que restaura los años que comió la langosta. No importa cuán dañado estés, Él puede sanarte si te abres a su gracia. Pero también necesito advertirte contra el otro extremo. Usar supuestas heridas como excusa permanente para evitar la intimidad. He conocido personas que llevan décadas en terapia hablando de sus traumas, pero que nunca avanzan realmente hacia la sanación porque en el fondo no quieren cambiar, porque la herida les sirve de escudo, de justificación para no enfrentar el compromiso real que implica el matrimonio. Si llevas años trabajando en tus heridas pero no ves progreso, quizás necesitas cambiar de terapeuta o de enfoque, quizás necesitas un encuentro más profundo con Jesús sanador en lugar de más análisis psicológico. Quizás necesitas dejar de ser víctima de tu pasado y convertirte en protagonista de tu futuro. Y ahora quiero hablar directamente a los hombres que me están escuchando. Hermanos, Dios les dio la responsabilidad de ser cabeza de su hogar, no como dictadores, sino como Cristo es cabeza de la iglesia, amando, sirviendo, dando la vida por ella. Parte de esa responsabilidad es cultivar la intimidad en su matrimonio. No pueden simplemente llegar, exigir sus derechos y ya. No pueden tratar a sus esposas como objetos de satisfacción. Necesitan cortejarlas, romancearlas, hacerlas sentir amadas, no solo deseadas. Necesitan entender que la mujer se enciende con palabras, con detalles, con tiempo de calidad, con sentirse segura y valorada. El acto de amor comienza horas antes con cómo la tratas, cómo le hablas, cómo la miras. Si tu esposa se niega a la intimidad, antes de enojarte, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un detalle romántico con ella? ¿Cuándo la elogiaste sinceramente? ¿Cuándo le ayudaste con las tareas del hogar sin que te lo pidiera? ¿Cuándo la escuchaste de verdad cuando te contaba su día? Porque si todo el día la ignoras, si llegas solo a comer y dormir, si no participas en la crianza de los hijos, si la criticas constantemente y luego en la noche quieres intimidad, estás siendo completamente egoísta. La intimidad matrimonial es la culminación de un día entero de amor demostrado en 1000 pequeños gestos. No es un derecho que exiges, es un don que se ofrece mutuamente cuando hay amor real. Y mujeres, hermanas mías, también necesito hablarles directamente. Entiendo que están cansadas, que la carga del hogar y los hijos es pesada, que a veces sienten que ya no tienen nada más que dar. Pero su esposo necesita sentirse deseado, necesita saber que es importante para ustedes, que no es simplemente el proveedor o el padre de sus hijos. Necesita saber que lo eligen hoy como lo eligieron el día de la boda. Y parte de esa elección se expresa en la intimidad física. No la conviertan en un deber pesado que cumplen a regañadientes. Eso mata el alma de un hombre. Búsquenlo también ustedes, deséenlo, muéstrenle que lo necesitan. Y si realmente están tan agotadas que no pueden, entonces necesitan reorganizar sus prioridades. Porque muchas veces, hermanas, el agotamiento viene de dar a todos menos a quien debería ser su prioridad después de Dios, su esposo. Se desviven por los hijos, por la casa, por el trabajo, por las actividades de la iglesia y al final del día ya no queda nada para su esposo. Y eso está mal. Los hijos crecerán y se irán, las actividades pasarán, pero tu esposo debería ser tu compañero hasta la muerte. Si lo descuidas sistemáticamente, si lo pones en el último lugar de tus prioridades, no te sorprendas si un día se aleja emocional o incluso físicamente. Ningún ser humano puede vivir indefinidamente sintiéndose invisible, no deseado, no valorado. Y a ambos, hombres y mujeres, déjenme decirles algo que he aprendido en décadas de escuchar confesiones. La intimidad matrimonial mejora dramáticamente cuando se vive en estado de gracia, cuando tu conciencia está limpia ante Dios, cuando no cargas pecados graves sin confesar, cuando vives según los mandamientos, hay una paz interior que se refleja en todas tus relaciones, especialmente en tu matrimonio.
He visto parejas donde uno de los cónyuges vive en pecado grave, quizás con pornografía, quizás con vicios secretos, quizás con resentimientos no perdonados, y eso envenena completamente la intimidad matrimonial. Porque no puedes dar lo que no tienes. Si tu alma está vacía de Dios, no puedes dar amor verdadero. Por eso insisto tanto en la importancia de la confesión regular, no solo cuando has cometido pecados graves, sino como práctica de higiene espiritual. Confiésense mensualmente, examinen sus conciencias, limpien sus almas y verán cómo esa limpieza interior se refleja en su capacidad de amar, de entregarse, de recibir al otro. He visto transformaciones matrimoniales impresionantes cuando ambos cónyuges comenzaron a confesarse regularmente y a vivir en estado de gracia. Porque la gracia de Dios es poder, es capacitación divina para vivir como Él nos llama a vivir. Y sin esa gracia estamos tratando de construir con nuestras fuerzas limitadas lo que solo Dios puede edificar. Ahora quiero hablarte de algo que la cultura moderna ha intentado destruir, pero que es fundamental para la intimidad matrimonial: el pudor. No estoy hablando de represión ni de falsa mojigatería. Estoy hablando de ese respeto sagrado por lo íntimo, ese entendimiento de que hay cosas que son solo para los esposos, que no deben ser profanadas llevándolas a la plaza pública. Cuando los esposos comparten detalles íntimos de su vida privada con amigos, cuando se burlan de su cónyuge contando cosas que deberían quedarse en la alcoba, cuando exponen en redes sociales aspectos de su intimidad, están profanando algo sagrado. La intimidad requiere un espacio protegido, privado, sagrado. He visto matrimonios destruidos porque uno de los cónyuges compartió con sus amigos o amigas detalles íntimos que jamás debieron salir del dormitorio. El esposo que se burla con sus compañeros de trabajo de cómo es su esposa en la intimidad está traicionando la confianza más sagrada. La esposa que le cuenta a sus amigas los defectos o limitaciones de su esposo en ese ámbito está hiriendo la dignidad de quien le confió su vulnerabilidad. Porque la intimidad requiere vulnerabilidad, requiere que ambos bajen todas sus defensas, se muestren completamente como son. Y solo pueden hacer eso si saben que ese espacio está protegido, que lo que sucede ahí es sagrado y privado. Por eso los esposos deben ser guardianes celosos de su intimidad. No permitir que nada ni nadie profane ese espacio sagrado. Ni los suegros con sus comentarios inapropiados, ni los amigos con sus curiosidades morbosas, ni la cultura con sus mensajes degradantes sobre la sexualidad, ni siquiera los hijos, que deben aprender desde pequeños que papá y mamá tienen momentos privados que deben ser respetados. Esa protección del espacio íntimo es fundamental para que la intimidad florezca. Cuando ese espacio es constantemente invadido o profanado, la intimidad muere porque ya no hay seguridad para ser vulnerable. Y hablando de vulnerabilidad, déjame decirte que la verdadera intimidad requiere el coraje de mostrarte completamente como eres, con tus defectos físicos, con tus inseguridades, con tus miedos. Vivimos en una cultura de filtros de Instagram donde todos aparentan ser perfectos, pero en la intimidad matrimonial no hay espacio para máscaras ni filtros. Tu cónyuge necesita conocerte y amarte como realmente eres, no como aparentas ser. Y tú necesitas tener el coraje de mostrarte así, sabiendo que en un matrimonio cristiano verdadero, esa vulnerabilidad será recibida con amor, no con burla o rechazo. He conocido mujeres que no permiten que sus esposos las vean sin maquillaje después de años de matrimonio. Hombres que ocultan sus cuerpos porque se avergüenzan de no tener el físico de las películas. Y esa falta de autenticidad mata la intimidad real. Porque si no puedes mostrarte como eres, vulnerable y auténtico, entonces no estás experimentando intimidad verdadera, solo una representación superficial. La belleza física pasa, hermanos, todos envejeceremos, todos perderemos lozanía. Pero el amor que se basa en la aceptación total de la persona real, ese amor solo se profundiza con los años. Ahora déjame abordar un tema que causa mucho sufrimiento en los matrimonios: las expectativas poco realistas sobre la intimidad física. Vivimos bombardeados por imágenes de Hollywood, por pornografía que presenta una versión completamente distorsionada de la sexualidad humana. Y muchos llegan al matrimonio con expectativas formadas por esas fuentes tóxicas en lugar de por la verdad de la enseñanza católica. Esperan que cada encuentro íntimo sea como en las películas: pasión desbordante, satisfacción instantánea, perfección técnica. Y cuando la realidad es diferente, porque la vida real es diferente de las fantasías, se decepcionan, se frustran, piensan que algo está mal.
La verdad es que la intimidad matrimonial real requiere aprendizaje, paciencia, comunicación, especialmente en los primeros años. Puede haber torpeza, incomodidad, malentendidos. Eso es completamente normal. Los esposos necesitan aprender qué le gusta al otro, cómo expresar sus propias necesidades, cómo crear un ritmo que funcione para ambos. Y eso toma tiempo, requiere conversaciones honestas, requiere la disposición de reírse juntos de los momentos incómodos en lugar de frustrarse. Requiere la humildad de decir, no sé cómo hacer esto, enséñame, esto no me gusta, probemos algo diferente, necesito más tiempo, más ternura. He aconsejado a parejas jóvenes devastadas porque su noche de bodas no fue la experiencia mágica que esperaban, o a matrimonios de años frustrados porque su vida íntima no se parece a lo que ven en las películas. Y tengo que recordarles que las películas mienten, que la pornografía es una mentira diabólica que destruye la capacidad de intimidad real, que la sexualidad humana verdadera, la que Dios diseñó, es mucho más rica y compleja que esas representaciones superficiales. Incluye ternura, risa, cercanía emocional, espiritualidad. No es solo un acto físico, es la expresión corporal de una unión de almas. Y aquí necesito hablar específicamente del veneno de la pornografía. Hermanos, si tienes este vicio, si consumes pornografía, aunque sea ocasionalmente, estás destruyendo tu capacidad de intimidad matrimonial real. La pornografía entrena tu cerebro para responder a estímulos artificiales, deshumanizados, egoístas. Te hace incapaz de disfrutar la intimidad real con tu cónyuge real porque tu mente está comparando constantemente con las imágenes distorsionadas que consumiste. Además, estás cometiendo adulterio en tu corazón, como dijo Jesús. Estás traicionando a tu cónyuge, estás pervirtiendo tu sexualidad, estás abriendo puertas demoníacas en tu vida. He visto a hombres y mujeres, sí, cada vez más mujeres también, esclavizados por la pornografía, incapaces de responder a su cónyuge, pero perfectamente capaces de excitarse con imágenes en una pantalla. Algunos llegan al punto donde ya no pueden funcionar sexualmente sin pornografía. Han literalmente destruido su capacidad de intimidad marital real. Y el daño no es solo para ellos, el daño es para su cónyuge que se siente rechazado, inadecuado, no suficiente. He escuchado a esposas llorar, ya no soy suficiente para él, tiene que ver otras mujeres. Y a esposos devastados porque descubrieron que sus esposas también consumen este veneno. Si tú estás atrapado en este pecado, si la pornografía ha invadido tu vida, necesitas liberarte ahora, no mañana, no cuando te sientas más fuerte, ahora. Confiésate, busca ayuda profesional si es necesario, instala filtros en todos tus dispositivos, rinde cuentas a alguien de confianza. Y sobre todo, pídele a Dios la gracia de vencer esta adicción, porque es adicción real y poderosa como cualquier droga. Pero Cristo es más poderoso. He visto hombres y mujeres completamente liberados de adicciones de décadas a la pornografía. No fue fácil. Requirió lucha, requirió caídas y levantadas, requirió humildad y perseverancia. Pero es posible, con la gracia de Dios todo es posible. Y si eres el cónyuge que descubrió que tu esposo o esposa consume pornografía, sé que estás devastado, sientes que te traicionaron, que no eres suficiente, que tu matrimonio es una mentira. Y tienes derecho a sentir dolor, a sentir ira. Pero también necesitas entender que esto es una enfermedad, una adicción, un pecado del que tu cónyuge puede arrepentirse y sanar. No justifica lo que hizo, pero explica por qué lo hizo. Necesitas establecer límites claros, exigir transparencia total, quizás incluso separación temporal si hay negación o falta de arrepentimiento genuino. Pero si hay arrepentimiento real, si busca ayuda, entonces caminen juntos el proceso de sanación. Ahora déjame hablar de otro obstáculo común a la intimidad, la falta de perdón. Cuando guardas resentimientos, cuando no has perdonado ofensas pasadas, cuando llevas cuenta de los errores de tu cónyuge, la intimidad se vuelve imposible. Porque no puedes entregarte totalmente a alguien contra quien guardas rencor. La intimidad requiere confianza, requiere la capacidad de ser vulnerable, y eso solo es posible cuando hay perdón genuino. He visto matrimonios donde llevan años sin intimidad real porque uno o ambos no han perdonado algo que sucedió hace tiempo, y mientras ese perdón no se dé, la sanación no vendrá. Jesús fue absolutamente claro sobre el perdón. Debemos perdonar 70 veces 7, es decir, siempre, y no solo con palabras, sino de corazón. Porque si guardas el rencor, si sigues sacando en cara las ofensas pasadas, si no has liberado genuinamente a tu cónyuge de la deuda que tiene contigo, entonces tú mismo estás prisionero.
El resentimiento es un veneno que tomas esperando que el otro muera. Te destruye a ti más que al que odias. Por eso el perdón no es un favor que le haces al que te ofendió, es un regalo que te haces a ti mismo. Es la llave que te libera de la prisión del rencor. Y perdonar no significa olvidar como si nada hubiera pasado. Significa soltar el derecho a venganza, soltar el resentimiento, decidir no seguir castigando al otro por su error. Puede requerir que el ofensor haga restitución, que demuestre cambio genuino, que reconstruya la confianza perdida. Pero mientras tú te aferres al rencor, esa reconstrucción será imposible. He visto matrimonios donde después de una infidelidad, el cónyuge ofendido perdona con palabras, pero durante años sigue castigando al otro con frialdad, con rechazo, con recordatorios constantes del pecado. Eso no es perdón genuino, eso es tortura. Si hay algo que tu cónyuge hizo y que no has podido perdonar, si cada vez que se acerca a ti recuerdas esa ofensa y tu corazón se cierra, entonces necesitas trabajar en el perdón. Porque mientras no perdones, tu matrimonio estará paralizado, tu intimidad será imposible. Y no es fácil. Algunas heridas son profundísimas. Pero Jesús no nos pide que hagamos cosas fáciles, nos pide que hagamos cosas posibles con su gracia. Y perdonar, aunque parezca imposible, se vuelve posible cuando permites que la gracia de Dios inunde tu corazón herido. Ahora quiero hablar de algo muy práctico, cómo reconstruir la intimidad cuando ha muerto, porque está bien hablar de teoría, de espiritualidad, de principios, pero necesitas pasos concretos. Primero, hagan un compromiso mutuo de reconstruir su intimidad. No puede ser solo uno el que quiere, necesitan estar ambos dispuestos. Siéntense y digan honestamente, nuestro matrimonio está en crisis. Nuestra intimidad ha muerto y queremos recuperarla. Esa conversación es difícil, requiere humildad, pero es absolutamente necesaria. Sin ese compromiso mutuo, todos los demás esfuerzos serán en vano. Segundo, eliminen todos los obstáculos que puedan eliminar. Si el problema es falta de tiempo, reorganicen sus horarios. Si es falta de privacidad porque los niños invaden su espacio, establezcan límites claros. Si es agotamiento físico, simplifiquen su vida, aunque eso signifique sacrificar ingresos o actividades. Si es pornografía, elimínenla radicalmente de sus vidas. Si es falta de perdón, trabajen en perdonar. Identifiquen qué está matando su intimidad y atáquenlo sin piedad. Porque si no eliminan los obstáculos, los buenos deseos no serán suficientes. Tercero, comiencen de nuevo, desde cero, como si fueran novios otra vez. Dense citas regulares, córtense, flirten, tómense de las manos, bésense sin que eso tenga que llevar a más. Reconstruyan primero la ternura, el afecto cotidiano, la complicidad. Muchas parejas quieren saltar directamente a la intimidad física cuando llevan meses o años sin ella, y eso casi nunca funciona. Es como querer correr una maratón cuando llevas años sin hacer ejercicio. Necesitan volver a conectar emocionalmente antes de poder conectar físicamente de manera satisfactoria para ambos. Cuarto, comuníquense sobre lo que necesitan, lo que les gusta, lo que les incomoda y háganlo con amor, sin críticas destructivas. No digas eres muy torpe, di me encantaría que hicieras esto de esta manera. No digas nunca me satisfaces, di podríamos intentar esto que creo que me gustaría. La comunicación honesta y amorosa sobre la intimidad física es fundamental, pero muchas parejas nunca la tienen porque les da vergüenza, porque creen que si el otro realmente los amara sabría automáticamente qué hacer. Pero eso es falso, necesitamos palabras, necesitamos guía, necesitamos feedback amoroso. Quinto, sean pacientes con el proceso. La intimidad que murió en meses o años no resucitará en días. Habrá avances y retrocesos, habrá intentos que no salgan como esperaban, habrá momentos de frustración. Pero si perseveran, si no se rinden, si mantienen el compromiso de reconstruir, poco a poco verán cómo la vida regresa a su matrimonio. He visto parejas que después de 6 meses de trabajo intencional en su intimidad no se reconocían a sí mismos de lo felices que eran. Parejas que creían imposible volver a sentir lo que sentían al principio y descubrieron que podían sentir algo aún mejor, más profundo, más maduro. Y ahora, escúchame bien porque esto es crucial, busquen ayuda cuando la necesiten. No hay vergüenza en acudir a un consejero matrimonial católico, a un terapeuta sexual cristiano, a un sacerdote preparado en temas matrimoniales. A veces necesitamos herramientas que no tenemos, perspectivas que no vemos, guía experta para navegar problemas complejos, especialmente si hay traumas, si hay disfunciones físicas, si hay adicciones, si hay patrones destructivos arraigados durante años. No pueden hacerlo solos y no tienen por qué hacerlo solos.
Dios nos dio unos a otros, nos dio profesionales capacitados, nos dio la iglesia con sus recursos, úsenlos. Y hermanos, permítanme decirles algo que he aprendido después de tantos años de caminar con parejas en crisis. Los matrimonios que salen de las crisis más profundas a menudo se vuelven los más fuertes, porque han aprendido a luchar juntos, porque han experimentado la gracia de Dios de manera palpable, porque saben lo que es estar al borde del abismo y ser rescatados. Han desarrollado una intimidad que los que nunca enfrentaron crisis no tienen, una profundidad forjada en el fuego del sufrimiento y la redención. Así que no desesperes si estás en la crisis, porque puede ser el comienzo de algo hermoso si lo permites. Déjame contarte una última historia antes de ir cerrando. Conocí a una pareja de 70 años. Llevaban casados 50 años cuando vinieron a verme. Me dijeron que su matrimonio había sido bueno durante décadas, pero que en los últimos 10 años, desde que él tuvo problemas de salud, la intimidad física había desaparecido completamente. Y me dijeron algo hermoso. Padre, pensamos que a nuestra edad ya no importaba, pero descubrimos que nos hace falta. Necesitamos esa cercanía, esa conexión. Y trabajamos juntos en adaptar su intimidad a las limitaciones físicas de la edad, en encontrar formas de expresar amor que fueran posibles para ellos. Y lo que descubrieron es que la intimidad va mucho más allá del acto sexual. Descubrieron que tomarse de las manos mientras oraban, que los masajes mutuos, que dormir abrazados, que las caricias sin intención sexual, que las conversaciones profundas, todo eso era intimidad. Y su matrimonio floreció de nuevo. Hace unos meses celebraron su aniversario 55 y me dijeron: Padre, gracias por recordarnos que nunca es tarde para reavivar el amor. Si una pareja de 70 años puede hacerlo, tú que tienes 40, 50, 60, también puedes. No uses la edad como excusa. Mientras haya vida, hay esperanza. Hermanos míos, quiero que entiendan algo fundamental. El matrimonio es un camino de santidad, no es un accidente que sea un sacramento, que la iglesia lo eleve a ese nivel. Es porque en el matrimonio, en el día a día de amar a alguien imperfecto, en el sacrificio constante, en la entrega mutua, ahí es donde te santificas. Y la intimidad matrimonial, vivida según el plan de Dios, es parte esencial de ese camino de santidad. No es un añadido opcional, no es algo secundario, es parte del diseño divino para tu salvación y la de tu cónyuge. Por eso cuando descuidas la intimidad en tu matrimonio, cuando la dejas morir, no solo estás afectando tu felicidad temporal, estás comprometiendo tu camino de santidad y el de tu cónyuge. Estás privándote mutuamente de una gracia que Dios quiso darte a través del sacramento. Estás rechazando un don divino y eso tiene consecuencias espirituales serias. No estoy diciendo que irás al infierno por no tener intimidad con tu cónyuge, pero estoy diciendo que estás rechazando una parte importante de lo que Dios diseñó para tu crecimiento espiritual y el de tu matrimonio. Por eso les ruego con todo mi corazón de pastor que los ama, no abandonen su intimidad matrimonial, no la den por perdida, no se resignen a un matrimonio frío y distante. Luchen por ella como si de ello dependiera su salvación, porque en cierto sentido así es. Luchen con oración, con esfuerzo, con comunicación, con perdón, con creatividad, con ayuda profesional si es necesaria, pero luchen, no se rindan. Su matrimonio vale la pena, su cónyuge vale la pena, ustedes valen la pena y Dios está de su lado, dándoles la gracia que necesitan si se la piden. Y ahora, antes de despedirme, quiero orar contigo. Donde quiera que estés escuchando esto, te invito a que hagas una pausa, que pongas tu mano sobre tu corazón y que repitas mentalmente esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he fallado en mi matrimonio, reconozco que he descuidado la intimidad que tú diseñaste como parte esencial de la unión conyugal. Perdóname por las veces que rechacé a mi cónyuge, por las veces que usé la intimidad como arma de manipulación, por las veces que fui egoísta buscando solo mi satisfacción. Perdóname por permitir que el resentimiento, el orgullo, el cansancio o cualquier otra cosa se interpusiera entre nosotros. Te pido ahora, Señor, que sanes mi matrimonio, que restaures la intimidad que ha muerto, que abras mi corazón a amar como tú amas, sin condiciones, sin reservas, con entrega total. Dame el coraje de dar el primer paso, de humillarme, de pedir perdón, de tender la mano aunque tema ser rechazado. Dame sabiduría para saber cómo reconstruir lo que se ha roto. Dame paciencia para perseverar en el proceso de sanación. Y sobre todo, llena mi corazón con tu amor,
para que pueda amar a mi cónyuge con ese amor que viene de ti, que nunca falla, que todo lo espera, que todo lo soporta. Señor Jesús, te entrego mi matrimonio hoy. Te entrego mis heridas, mis miedos, mis fracasos. Te pido que hagas lo que yo no puedo hacer, que resucites lo que estaba muerto, que sanes lo que estaba enfermo, que restaures lo que estaba roto. Confío en que tú, que resucitaste de entre los muertos, puedes resucitar mi matrimonio. Confío en que tú, que convertiste el agua en vino en las bodas de Caná, puedes convertir la frialdad de mi matrimonio en el vino nuevo del amor renovado. Te lo pido por intercesión de María, tu madre, y nuestra madre, reina de las familias. Amén. Hermanos, gracias por acompañarme en esta reflexión profunda y lo sé, difícil. Sé que muchos de ustedes están llorando ahora mismo porque estas palabras tocaron heridas abiertas, porque reconocieron su propio matrimonio en lo que dije. Y eso está bien, porque el primer paso hacia la sanación es reconocer que hay un problema. No podemos sanar lo que negamos. Así que si estás llorando, si tu corazón duele, permite que ese dolor te mueva a la acción. No lo desperdicies en autocompasión. Úsalo como combustible para el cambio. Y si este mensaje te ayudó, si tocó tu corazón, si crees que puede ayudar a otros matrimonios que conoces, compártelo. Porque hay millones de matrimonios muriendo en silencio, sufriendo en soledad, resignándose a una vida sin amor cuando Dios tiene tanto más para ellos. Sé el instrumento de Dios para llevarles esperanza. Comparte este mensaje con esa pareja amiga que sabes está luchando, compártelo en tus redes sociales, permite que la gracia de Dios fluya a través de ti hacia otros y te invito a que te suscribas a este canal porque mi compromiso es seguir trayéndote mensajes que fortalezcan tu fe, que sanen tus heridas, que te acerquen a Dios. Mensajes honestos, directos, sin medias tintas, porque te amo lo suficiente como para decirte la verdad aunque duela. Necesitamos construir una comunidad de creyentes que no se conforman con mediocridad, que buscan vivir radicalmente el Evangelio en todas las áreas de sus vidas, incluyendo sus matrimonios. Que Dios te bendiga abundantemente, que el Espíritu Santo te dé la gracia que necesitas para transformar tu matrimonio, que María Santísima interceda por ti y por tu familia, y que cuando llegue tu último día en esta tierra puedas mirar atrás y decir, amé bien, luché por mi matrimonio, no me rendí. Porque al final, hermano, hermana, lo único que importará es cuánto amaste. Ve ahora y ama a tu cónyuge como Cristo te ha amado a ti. Con todo mi corazón sacerdotal te bendigo y te envío. Adelante, que Dios te acompaña. Hasta pronto.